vinieran a escuchar el mensaje. Mi esposa iba por otro lugar. Dan grandes frutos. Empecé con 4 personas. A veces me llevaba un hermano que me acompañara ahí por las calles, predicando, invitando para que vinieran a escuchar el mensaje. Mi esposa iba por otro lugar con otra persona, una hermana, para predicar. Nos distribuíamos para traer la gente. Me recuerdo que era un sábado. Mi esposa se fue con una hermanita visitando. Yo me fui por otro lado. Regresé para empezar la reunión. Nadie llegó. Ni siquiera mi esposa, ni la hermanita. Yo estaba fastidiado porque nadie había llegado. Dije, pues siquiera le predicaré a mi esposa, ¿no? Y a la hermanita, pero nadie llegó. Y el diablo empezó a hablar a mi mente y me dijo, estúpido, ¿qué estás haciendo aquí? Tú nunca vas a prosperar aquí. Eso me decía. Yo estaba luchando con una voz que hablaba a mi mente y le dije, el Señor te reprenda. Vete de aquí, Satanás. Vete de aquí. Porque yo estoy aquí porque soy un enviado de Dios. Y en ese momento llegó una niña de 9 años y me dijo, hermano, ¿va a tener escuelita? Dije yo no quiero niños, yo quiero adultos. Yo no quiero predicarle a niños. Yo quiero predicarle a gente grande. Y me decía, ¿va a tener escuelita? Le dije, sí, mija, voy a tener escuelita. Pues ahorita vengo, pero voy a traer mis hermanitos, dijo. Y se fue y trajo como 8 hermanitos. Y los sentó en las primeras sillas que tenía en esa casita. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿quieres congregación? Ahí están. ¿Estás buscando congregación? Una sola niña te trajo 8. Predícales. Yo por dentro decía, no, yo quiero predicarle a adultos. Yo no quiero predicarle a niños. Yo no tenía un mensaje para niños. Y el Espíritu Santo me decía, predícales, predícales. Y empecé a predicarles llorando. Porque no quería. Pero obedecí y empecé a predicar llorando. Y yo lloraba y los niños lloraban conmigo. Porque me veían llorar y yo no sabía nada. A veces cuando alguien llora estimula a la gente a llorar. No era por convicción, ellos lloraban por tristeza de ver al predicador llorar. Y lloraba, hermanos, porque le dice el Señor, yo no quería predicarle a niños, pero tengo que hacerlo por obediencia. Cuando terminé de contarles la historia bíblica, que la contaría en 10 minutos, 11 minutos, les dije, ¿alguien quiere recibir a Jesús? Y me dijo la niña que trajo a los 8, le dije, déjame orar por ti. Siempre pregunto, ¿cómo te llamas? Cuando voy a orar por alguien. Dije, ¿cómo te llamas? Y se me quedó viendo, me dijo, me llamo Ensenada. ¿Cómo? Le dije, Ensenada. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿me estás pidiendo Ensenada? ¿Que no me has estado pidiendo Ensenada? ¿Que no has estado volando en el avión diciendo, dame Ensenada? ¿Que no has estado en lugares orando, dame Ensenada? Y ahora que te la estoy dando. Esa niña proféticamente me estaba diciendo, por Dios, te entrego una ciudad a través de una niña. Ella recibió a Jesucristo, esa niña. Pero yo recibí la confirmación de que una ciudad Dios me había entregado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sea bendito el nombre del Señor. Yo pudiera estar en Inglaterra, yo pudiera estar en Japón, yo pudiera estar en una ciudad grande, en un país, yo pudiera estar, he visitado América, Asia, Europa, África, he visitado muchos países. Yo pudiera estar allí, pero Dios me dio una ciudad. Tú pudieras estar yo no sé en dónde, pero ahora estás aquí y debes amar el lugar que Dios te ha entregado. Debes sentirte feliz y realizado porque dices, yo amo Ciudad Victoria. Hace un rato un joven cantaba y decía, vamos a bendecir a Ciudad Victoria. Espero
ese joven que dijo, vamos a bendecir Ciudad Victoria, no ame Monterrey, no ame la Ciudad de México, no ame Matamoros o no ame los Estados Unidos, que cada día se pone más duro. Bueno, para brincar el muro. Que amen el lugar donde Dios los ha llevado. Dios los transportó. A lo mejor no todos son de Tamaulipas, a lo mejor no todos son de Ciudad Victoria, pero Dios los trasladó aquí. ¿Y para qué creen que los trasladó? ¿Para verse caras bonitas aquí? ¿Para encontrar la iglesia más cómoda? No. Les trasladó para que en esta ciudad, a través de ustedes, ellos cambien, para que ustedes sean lumbreras y brillen con la intensidad que debe brillar los hijos de Dios. Yo creo en un Dios que habla. Yo creo en un Dios que guía. Yo creo en un Dios que dirige. Yo creo en un Dios que tú puedes hablar, identificarlo, que está cerca y no está allá en el tercer infinito cielo. Está tan cerca de ti como el aire que respiramos. Como el aire que respiramos. Yo creo en un Dios que está cerca. Pero hoy la iglesia ha perdido el sentido del oído, ha perdido el escuchar a Dios. Siento que nos ha pasado. Ahorita voy a leer la Biblia, por si piensan que esté predicando, no lee la Biblia, sí la voy a leer. Ya estoy predicando. Ya estoy predicando, Pero puedo leer la Biblia a la mitad. No hay una regla que yo tenga que leer la Biblia al empezar, a la mitad, al terminar. Si el Espíritu Santo a mí me dice, abre la Biblia porque tengo que hablarte algo, yo la voy a abrir. Y usted no me tiene que decir a qué hora yo tengo que abrir la Biblia. ¿Se me aguanta, por favor? Porque a veces dicen, predicador que no lee la Biblia, no me lo des por bueno. Conozco muchos predicadores que se saben la Biblia y muchos estudiantes que se saben la Biblia de principio a fin. Y la han leído muchas veces. Yo también estoy terminando la cuarta ocasión de leer la Biblia de pasta a pasta en toda mi vida de cristiano. A mí me gusta mucho leer la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque es pan, es comida, es alimento para mí. Bueno, a nosotros nos está pasando más o menos como la historia de la iglesia de Silo. Digan conmigo, la iglesia de Silo. Eso se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1. Ahí vas a encontrar la historia de Silo. Bueno, ya cité la Biblia, pónganme like, me gusta. Primera de Samuel, capítulo 1, se menciona la historia de Silo. Voy tan rápido porque no es mi tema, pero nos pasa a veces así. Dice la Biblia que en esa iglesia había un sacerdote llamado, ¿cómo se llamaba ese sacerdote? Elí. ¿Cómo se llamaba? Elí. Y nomás les quiero dar este dato. Allí había una iglesia donde estaba el arca, donde estaba la gloria de Dios poderosamente. Elí era el sacerdote. Elí era un hombre que buscaba a Dios, que había aprendido a escuchar a Dios, pero había llegado un tiempo en que Elí se había olvidado de la voz de Dios. Y dice en ese primer capítulo que la palabra de Dios escaseaba ahí. Escaseaba. Lean el capítulo 1, por favor. ¿Dónde está el versículo? Dice, y la palabra escaseaba. ¿Es el 3? Léamelo. El 2, el 3. ¿Cuál es? ¿El 4? Y la palabra escaseaba. ¿Cuál es? 5. ¿No lo han hallado? A ver, vamos. Primera de Samuel,
El 3. Primera de Samuel 1, ¿ya lo vieron? No, perdón. El capítulo 3, sí, capítulo 3. 3:1. Primera de Samuel 3:1. ¿Qué dice? Y la palabra de Dios escaseaba. Otra vez léanlo. Y la palabra de Dios escaseaba. ¿Qué significa eso? Dios no hablaba. Cuando dice escaseaba, Dios no hablaba. Ya no oían la voz de Dios. Dios ya no hablaba con Elí, ni tampoco hablaba con sus hijos. Sus hijos eran Ofni y Finees. ¿Están de acuerdo conmigo? Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Escaseaba la palabra. Ya Dios no hablaba. ¿Sabe por qué a veces, hermanos? No es que Dios no hable. Diga conmigo, no es que Dios no hable. Es que nosotros ya no queremos escuchar. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios sigue hablando, pero el hombre no quiere escuchar. Dios sigue hablando, pero el hombre no quiere escuchar. Pero escaseaba. Dios ya no hablaba con Elí. ¿Sabes qué significa Elí? Te voy a dar la definición del nombre de Elí y del nombre de sus dos hijos, para que veas el tipo de personas que estaban en ese tiempo ahí. Elí significa elevado, alto, sublime, levantado. Otra vez, Elí significa elevado, alto, sublime, levantado. Otra vez, Elí significa elevado, alto, sublime, levantado. ¿No te ha pasado que cuando tú eres levantado, que cuando tú subes montañas o vas a los juegos mecánicos y subes esos juegos que te levantan, ¿no te ha pasado que los oídos se te hacen sordos? Generalmente cuando tú eres levantado pierdes sensibilidad audible. Y no solamente no puedes oír, no puedes ni siquiera también ver. Pierdes visión. Es decir, entre más alto estés, más oxígeno necesita tu cuerpo para que pueda funcionar. Elí significa elevado, alto, sublime. Y recuerda que los nombres de los profetas o los nombres en el Antiguo Testamento, muchos de ellos hablaban de su propósito. ¿Qué quiere decir? Que en un tiempo Elí fue levantado, fue elevado por Dios. Dios lo usó, Dios le prosperó. Eso quiere decir, Dios, te voy a levantar, Elí. Si tu nombre significa levantado, sublime, arriba, yo te voy a subir, yo te voy a promover. Elí, te voy a poner alto. Pero hermanos, mire, cuando estamos en lo alto, pasa algo que se afectan los oídos y también la visión. Cuando escalamos lugares altos, necesitamos mayor oxígeno y fuerza para permanecer ahí. Diga conmigo, cuando estamos en lugares altos, necesitamos mayor oxígeno y fuerza para permanecer ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted y yo somos levantados y no tenemos una estructura interna para resistir el nivel alto, vamos a perder el sentido del oído y de la vista y no vamos a oír igual. Porque, ¿qué pasa?
Normalmente cuando eres levantado genera orgullo y el orgullo genera una sordera espiritual. Cuidado, hermanos, con eso es que se sienten poquito así, miren. ¿Entienden esto? ¿Conocen a esa gente? Estarán aquí, estarán a tu lado. No, el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Gente que se siente elevada, alto. Y yo no estoy en contra de que Dios te levante, de que Dios te prospere. Pero mira el principio, entre más alto vas a ocupar más oxígeno para saber escuchar. Porque conozco gente que ha subido tan alto y se han olvidado de escuchar. Se han olvidado de escuchar. ¿Qué me va a enseñar él? ¿Qué me va a enseñar ese pastor pelón? Digo por mí, ¿eh? Porque ustedes también tienen un pastor pelón. Bueno, no tanto. ¿Quién me va a enseñar? Si yo tengo posgrado, si yo tengo licenciatura, si me explico. Te elevaste. Elí perdió la sensibilidad de escuchar. ¿Sabes por qué? Porque se elevó, subió tanto que perdió el sentido del oído. Ya no oía a Dios. Y dice la Biblia, y escaseaba la palabra de Dios. ¡Ay! Pero mire, no solamente él perdió el oído, la vista, incluso dice que ya no podía ver el viejito. Tenía dos hijitos. Uno era Ofni y el otro Finehas. ¿Sabes qué significa el nombre del primer hijo Ofni? El que le gusta la pelea. Fíjate al hijito que tenía. Peleonero, boxeador. Le gustaba la pelea. Y el otro, Finehas, significa boca de serpiente. ¿Te gustaría que te dijeran, ahí viene el chismosito, el boca de serpiente, ¿ah? El que le gusta la pelea, el que habla de más? ¿Cómo le gusta hablar de más? Inventar males, poner el mal unos con otros y siempre estar hablando del otro. Oh, qué triste que pase eso. Yo sé que no pasa en la iglesia, pasa afuera. Afuera. En la iglesia no pasa, ¿verdad que no, hermano? Yo les miro a ustedes una cara de ángeles. Aleluya, aleluya. Ya deben irse al cielo, hermanos. No los vayamos a contaminar. Hay gente, hermano, que todavía hace estos escarnios y quieren gobernar los sacerdotes y quieren ministrar en los altares. Por eso escaseaba la palabra de Dios. Por eso escaseaba. La iglesia ya no quiere oír, ya no quiere escuchar la voz de Dios. Necesitamos pedirle al Señor, Señor, habla. Vuelve a hablar a tu pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo creo en un Dios que habla. Mire, vamos a Hechos, por favor. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿A qué horas es la comida? Yo siempre estoy pensando en comer. Oh, sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban su santo nombre? ¿Cuántos glorifican el nombre de Jesús? ¿Cuántos saben que Él es bueno? Hechos capítulo 10. Oh, ¿me dan chance de tomar un traguito, hermanos? Aleluya. Hechos capítulo 10. Abran su Biblia porque si no han leído en toda la semana, siquiera que lean ahora, ¿no? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso
temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Me encanta ese testimonio. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día. Dice que en su visión vio un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Oh, qué interesante historia. Un hombre llamado Cornelio está en una ciudad de Cesarea. Cesarea era fuera de los territorios del pueblo de Israel. Había gente gentil, lo que existía el problema legal de la circuncisión y de la incircuncisión. Cuando se escribe este capítulo 10, había un conflicto religioso que dividía al pueblo. El conflicto era de que Dios estaba salvando a los gentiles que no eran circuncidados conforme a la ley, y los judíos circuncidados no aceptaban a dichos gentiles. Porque ellos decían, es que tienen que cumplir la ley. Aún así, Dios empezó a bautizar con el Espíritu Santo a los gentiles, y eso fue como el choque más grande, porque ya se había derramado el Espíritu Santo desde Hechos 2. El Espíritu Santo se estaba derramando sobre todos, pero había un grupo de judíos que decían, no, si el Espíritu Santo no te bautiza así, como a veces dicen, calmadito así. Yo me recuerdo que una vez mi pastor, vino un predicador y dijo, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Ven. Y los pasaba y los impulsaba a tronar la lengua. Y mi pastor lo paró y dijo, óigame, párese, las lenguas no se enseñan, vienen directamente del Espíritu. Así es que lo paró y le dijo, aquí está su ofrenda, se puede ir. A mí me quedó una lección, porque defendió. En ese entonces había un conflicto, y a Cornelio era un gentil que dice que oraba mucho, ofrendaba bien. Me encanta eso, me gusta. Ofrendaba bien, era generoso, porque sabías, hermanos, que tus ofrendas harán memoria en el cielo. Dice la Biblia que Dios hace memoria de tus ofrendas. Hay gente que dice, ay, la ofrenda, otra vez la ofrenda, ¿cómo pide ese pastor? Mira, hermano, cuando hables es mejor no des nada. Vete con tu dinero, que ni lo necesitamos. La Biblia dice que Dios hace memoria de tus ofrendas. De tus ofrendas. Dios tiene principio para las ofrendas. No pedimos ofrendas solamente porque los pastores vivimos de ofrendas. Yo soy pastor y a mí no me da vergüenza decir que yo vivo de ofrendas y vivo de días. No me da vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque yo no escogí ser pastor. Dios me llamó. Desde chiquito mi padre era pastor misionero. ¿De qué vivían ellos? De ofrendas, de ayudas. No me da vergüenza. Mi padre nunca robó a nadie. Y Dios nos bendijo. Son bendiciones de Dios. David dijo, es hermosa la heredad que me ha tocado. Yo no la escogí. Es Dios. Dios hace memoria. A Cornelio era un hombre temeroso. Dice la palabra temeroso. Amaba a Dios, pero necesitaba la revelación de gracia. ¿Y sabes quién tenía que traer la revelación de gracia? Nada más y nada menos un miembro que pertenecía a la iglesia Luz para las Naciones. Pedro fue el escogido por Dios. Pedro fue el hombre
escogido por Dios como usted, como yo, gente escogida. ¿Saben para qué? Para dar un mensaje, y ese mensaje es el mensaje de gracia, el mensaje que redime, el mensaje que cambia, el mensaje que unifica, el mensaje que quita las divisiones, porque Dios nos llamó a vivir unidos. Y ahí está Cornelio orando, y vino un ángel en una visión y le dijo: ve a Jope y haz traer a uno llamado Simón, que le dicen Pedro, algo así. ¿Cómo está la historia? Algo así, ¿no? Un Simón de sobrenombre Pedro, exactamente. Y dice: hazlo traer, porque él te va a decir lo que tienes que hacer. Ahora vamos a ver a Pedro dónde está. No estaba en Cancún, Pedro, quiero decirles. No estaba en Hawái, no estaba en la plaza, ni tampoco estaba en el cine. Si tú quieres aprender a escuchar a Dios, es mejor que te vayas saliendo de los lugares donde estás frecuentemente y sigas orando y sigas buscando, porque Dios habla a la gente que lo busca. Dios está hablando con gente que lo busca, con gente comprometida, con gente que dice: no me voy a mover hasta que no me bendigas, no voy a tomar una decisión hasta que yo no sea convencido que eres tú que me estás hablando, que eres tú que me estás guiando. Pedro, hermanos, ¿sabe dónde estaba? Estaba en Jope. Diga conmigo, Jope. Y estaba en una casa visitando, y tenía hambre, dice la Biblia. Hambre. Quería comer. Y los hermanos llegaron allí a Jope, donde él estaba hospedado. Habían llegado de allá, de donde hicieron todo su trabajo. Y le dijeron: hermano, ahorita vamos a cocinarle, espérenos un momento. Y Pedro dice: bueno, mientras ustedes hacen la comida, yo me voy a subir a la azotea. A ver, vamos a leer ese pedacito. A ver, Pedro 9, verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Qué dice allá? Cerca de la hora sexta. Y dice: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Qué maravilloso el Señor. Le debe haber dicho a la hermana que iba a cocinarle a Pedro: mira, entretente todo lo que sea posible para tener hambriado a este hombrecito. Necesito hablar con él, y me gusta cuando tenga hambre, porque todo acá se le mueve. Y necesito hablar con él cosas serias. Y la hermana se le ocurrió hacer sopes. ¿Saben qué son los sopes? Son unas tortillas de maíz que las pellizcan en la orilla. Y el medio le hacen como otro pellizcadito. Y allá lo rellenan con carne molida. Y luego, ya se están saboreando, ¿verdad? Lechuguita, tomatito. Y le llamamos sopes, pero son tardados, porque hay que hacer la tortilla, hay que pellizcarla que no esté tan caliente porque te queman las yemas, y esperar que se enfríe y todo, ponerle en el sartén con poquito aceite para que se fríe esa tortilla, para que cuando te den el sope no se te caiga. Sope. Se entretuvieron allá haciéndole la comida a Pedro, pero mientras Pedro está en la azotea orando, y dice que vino un éxtasis. Cornelio tuvo una visión, Pedro tiene un éxtasis. Es diferente el éxtasis y una visión. Son dos cosas diferentes. No les voy a explicar este día. Alguna vez me vuelven a invitar y se las explico. Bueno, entonces dice que vio en el éxtasis un lienzo que bajó. A ver, vamos a leer el éxtasis, lo que vio. Entonces, verso 11. Y vio el cielo, que dice allá, abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz, le dijo: levántate, Pedro,
mata y come. Entonces Pedro dijo: con mucho gusto, Señor, aquí estoy para servir en luz para las naciones. Listo para ir a la brigada. Eso dijo Pedro. Y estaba orando. Imagínate que no lo hubiera agarrado orando el Señor. Hermano, cuando estamos orando estamos más sensibles, ¿sí o no? Cuando yo quiero meter un proyecto en la iglesia, los pongo a orar, porque cuando oran están sensibles. Si los agarro en la carne, reboto. El Señor me dijo: ponlos a orar antes. Mira, hermano, cuando tú quieres arreglar un problema con tu esposo, ponlo a orar y vas a ver que le vas a sacar toda la feria. Mira, jóvenes, cuando tú quieres pedirle algo a tu padre, a tu madre, ponlos a orar. Dile: mamá, hagamos una campaña de oración. Y después vamos a la tienda para que me compres la laptop, por favor. Mira que así te la van a comprar. Porque la oración sensibiliza. Pedro estaba orando y el Espíritu le está hablando. ¿Cuántas veces habló Dios allí? 3. ¿Y qué dijo Pedro? No. Hermanos, ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema tuyo. Ese es el problema mío. Que no queremos rendir nuestra voluntad a la voz de Dios. Yo podría preguntar: ¿por qué Pedro le dice al Espíritu no? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento de Pedro para decir no? Y tiene libertad. Cada quien tiene libertad para decir sí o no, acepto o rechazo. Pero ¿cuál es el argumento? Dios estaba hablando a través del éxtasis con Pedro, pero Pedro tuvo el valor de decirle a Dios no. ¿Sabes de qué se trataba? Del conflicto religioso. Estaba muy fuerte lo de la circuncisión. Estaba tan fuerte. Oh, hermanos, ¿cómo batalla Dios con nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Dígale a la persona que está a tu lado: ¿cómo batalla Dios conmigo? Ah, pensabas que le ibas a decir contigo, ¿verdad? Te salió el tiro por la culata y te callaste. ¿Cómo batalla Dios conmigo? Porque siempre decimos: ¿cómo batalla Dios contigo? No, no es contigo, no es con tu vecino, es contigo mismo. Conmigo. ¿Cómo batalla Dios? Porque tenemos cuadros, porque tenemos patrones, porque nos guiamos por patrones, porque así nos enseñó el presbítero fulano, porque así nos enseñó mi abuelo, porque así y así y así y así. Y hasta valsecitos, ¿eh? Así. Pero el Espíritu tiene prioridad, es soberano. Y en ese tiempo, ¿sabes qué, hermano? Desde que llegué aquí con ustedes y he platicado con el pastor, siento que esta iglesia, Dios la lleva por un rumbo que nadie ha caminado. Eso se llama rumbos vírgenes. Eso se llama que Dios los está poniendo como punta de lanza. Y es una responsabilidad. Es una gran responsabilidad. No solamente para sus pastores, para ustedes como iglesia. Como iglesia. Pero hermanos, no podemos decir no. Mira, vamos a leer. Entonces Pedro, verso 14, dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, común, he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¡Qué decepción para Dios! Que escoge entre todos. Mire, hermanos, yo creo que cuando Cornelio, vamos a volver a la historia de Cornelio, porque Cornelio convoca toda esta cosa, toda esta historia la convoca Cornelio con sus oraciones, con su vida piadosa, con sus ayunos, con sus ofrendas, y Dios siempre va a bendecir a los que lo buscan. Y va a usar hasta el más rebelde de su congregación, lo va a usar. Como yo, va a usar a cualquier burro para hablarle a un profeta.
porque hasta los burros usó para hablarle a un profeta, a cualquier gallo para cantarle a un discípulo. ¿Sí o no? Dios es experto para mover sus piezas. Bueno, está Cornelio orando y ya él sí entendió, porque dijo: manda a Jope. ¿Y qué hizo Cornelio? ¿Qué dijo Cornelio? No. ¿Cómo que a Jope? ¿Dónde están los discípulos? Si ellos tienen conflicto con nosotros, ellos hablan de circuncisión, nosotros de incircuncisión, no quieren abrir la puerta de la gracia. No entiendo, ¿cómo voy a mandar a Jope? No, dice la Biblia que Cornelio inmediatamente habló con unas personas y mandó traer a Pedro. Qué hermosa actitud, ¿no es cierto? Si comparamos a Cornelio con Pedro, ¿quién creen que era más cristiano? ¿Cornelio o Pedro? Si comparamos a Cornelio con Pedro en ministerio, ¿quién era apóstol y quién era Cornelio? ¿Quién estaba en un nivel más entendible de la voz de Dios? ¿Quién? Sin embargo, Pedro, el que presumía ser discípulo, escogido por Dios, se daba el lujo de decirle al Espíritu: no. Con razón más adelante dice: ¿quién soy yo para estorbarle al Espíritu? Así lo dice Pedro, porque está declarando: con mi no estoy estorbándole al Espíritu. Pero miren, ¿están conmigo? Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, mientras Pedro estaba perplejo, verso 17, dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, ¿qué dice ya? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando: ¡hey! ¿Alguien vive aquí? Y mientras Pedro, llamando allí, verso 18, moraba allí un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, aquí hay un Pedro. El verso 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué dice allí? Le habló otra vez el Espíritu. La segunda vez le habló el Espíritu. Primero a través del éxtasis, la visión. La segunda fue una voz audible. El Espíritu le dijo: hey, pero Pedro, mira, ya sé que eres rebelde, ya te conozco, me acabas de decir que no, pero mira lo que te voy a decir. Estas personas que están tocando la puerta vienen por ti, y por favor, te vas con ellos sin dudar. Marquen la Biblia: sin dudar. Primero, cuando tú quieras entrar en una dimensión espiritual con Dios, si quieres aprender a oír la voz de Dios, lo primero que tienes que vencer es la duda. Es la duda. Por favor, te vas con ellos sin dudar. Sin dudar. Muy bien. Ahora, vámonos al verso 28. Llegó allá, llegó a Cesarea, ya está con ellos, hizo la reunión, se salvaron, hablaron lenguas, el Espíritu se derramó. Y en el verso 28 dice que Pedro les dijo: miren, hermanos, vosotros sabéis cuán abominable es. ¿Lo está leyendo conmigo? Cuán abominable es para un varón judío juntarse acerca con un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame ¿qué? Común o inmundo. Y en el verso 29 dice: por lo cual, ¿qué más dice? Al ser llamado, vine sin replicar. La segunda cosa que Dios les quiere decir en esta mañana, hermanos: no duden ni tampoco repliquen. Miren, hermanos, de aquí vamos a salir con un tape en la boca espiritualmente. Deja de estar dudando y deja de estar replicando. La réplica es el derecho a tu argumento. La réplica es el derecho a tu palabra, a protesta. Eso es réplica. Pues Dios le dice: te quito tu derecho de protesta. ¿Te callas? ¿Te callas? Y te callas. Qué difícil es callar a un cristiano, hermanos. ¿Sí o no? Qué difícil. El Espíritu Santo. Tercera cosa, para concluir con ustedes. Vamos al capítulo 11. En el capítulo 11 habla la historia cuando Pedro ya volvió de con
Cornelio y fue a dar informe a los apóstoles, pero alguien había puesto un WhatsApp y le dijeron a los otros apóstoles: Pedro se metió en Cesarea, estuvo con Cornelio, andaban unos hermanos con ellos, y no solamente se metieron, predicaron, comieron con los abominables, comieron con los inmundos. Sabrá Dios si comerían cochinita, yo no sé, pero comieron lo que nosotros no les hemos prohibido. Y ya estaban todos los apóstoles en un presbiterio ejecutivo de diáconos para hacer juicio contra Pedro. Y Pedro entonces les habla toda la visión, no la vamos a leer porque ahí la repite, pero en el verso 11 dice Pedro muy claramente: y el Espíritu me dijo, ¿qué dice allá? Que fuera con ellos, sin dudar. Otra vez dice: y el Espíritu me dijo. Oh, yo siento el Espíritu de Dios. Pero hermanos, no solamente lo siento en cantar, no solamente lo siento cuando estoy en la presencia de Dios, lo siento cuando Él habla. Él quiere hablar. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mire lo que dice Pedro en el versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Subrayen esa parte. ¿Quién era yo que pudiese, qué dice allí? Estorbar a Dios. Tres cosas para poder, hermanos, escuchar a Dios, para aprender a escuchar la voz de Dios. Tres cosas tienes que cultivar y tienes que vencer. Primero, la duda. Segundo, no replicar. Y tercero, no estorbar. Otra vez, si tú deseas escuchar la voz de Dios, que Dios hable a tu vida, si tú quieres escuchar la voz del Espíritu, lo primero que tienes que contrarrestar es la... Todos. No los oigo. Segundo, no repliques. A ver, todos. Otra vez. Y tercero, no le estorbes al Espíritu. No le estorbes al Espíritu. ¿Alguna vez has sentido que has estorbado a Dios? Yo sí. Sinceramente se los digo. Yo sí me he sentido que le estorbo. Y he llorado. Y a veces le he dicho: quítame. Si estorbo, mejor quítame. Porque yo no puedo pelear contigo. Porque siempre vences. Pero sí he sentido que estorbo. ¿Alguna vez ha replicado a Dios? Tienen carita, ya le está cambiando la carita. Sí, tienen cara de que replicadores. Tienen cara de que piden sus derechos. ¿Por qué me quitaron la silla? Si saben que yo siempre me siento aquí. Ya no voy a la iglesia, ¿por qué me quitaron la silla? Ya sentaron a otra persona donde yo me sentaba. Réplica. Piden hasta su derecho de piso. ¿Sí o no? Hay gente que pide su derecho de piso como si de veras lo mereciera. ¿Sí o no? Replica. Pero lo primero que el Espíritu habla a Pedro: no dudes. No dudes de lo que el Espíritu quiere hacer. Hermanos, Dios los quiere llevar a ustedes a una dimensión diferente. Pero primero, no duden. Una vez, hermanos, iba a predicar en mi congregación. Ya venía listo con mi sermón y todo, y el Espíritu Santo me dijo: no prediques lo que traes escrito. Le dije: caray, ¿qué voy a predicar? Me dijo: predica sobre la duda. Y levanta a la congregación y empiecen a pisar, a hollar la serpiente de la duda. Le dije: Señor, ese es un sermón muy duro. Pues es que ese sermón tú lo tienes que oír, porque tú también dudas. Y te estoy hablando, predica de duda, contra la duda. Hermanos, me subí y le obedecí al Espíritu. Yo no sé qué prediqué, pero en un momento estaba con la iglesia. Hermanos, y vamos a pisar la duda, y vamos a pisar la duda. Que el Señor reprenda toda duda.
Dije, Señor, ¿será que yo también dudo a veces? Me dijo, sí, muchas veces dudas. Y es cierto, hermanos, yo no oraba por enfermos. ¿Sabía por qué yo no oraba por enfermos? Porque decía, ¿y si no sanan? ¡Qué vergüenza! Si pongo las manos sobre ellos y no sanan, ¿por qué se ríe? Porque usted piensa lo mismo, ¿verdad? Por eso se ríen. No, pues que venga el hermano Luis, él es el pastor, que él ore. A él sí lo escucha a Dios. Muchas veces han dicho de mí lo mismo. Pastor, usted, porque está más cerquita de Dios. ¿Y usted dónde se encuentra? Tan alejado. Hermanos, duda. Yo me recuerdo que a veces iba a orar y dije, si no se sanan, Dios mío, qué vergüenza que no se sanen. Me dijo el Señor, eso es duda. Eso es duda. Y hermanos, cuando hice culto contra la duda, pisamos la duda y el Espíritu me tomó. Al mes le dije a la iglesia, vamos a hacer una campaña, hermanos, de sanidad divina, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una campaña de sanidad divina. Y ya senté al staff y empezamos a programar fichas, los días y todo, y predicador. Y dijeron los hermanos, ¿y a quién va a invitar, hermano, como predicador? Pues a lo mejor empezaban que iba a invitar a uno hace nombres de lo que ha visto, de gente que Dios los usa con milagros y sanidades, con dones extraordinarios. Dijo, ¿ya tiene al predicador invitado? Le dije, sí. ¿Cómo se llama, hermano? Se llama Samuel Acosta. Y así se rieron como ustedes. ¿Usted va a predicar? Si usted nunca lo hemos visto orar por enfermo, yo voy a predicar. ¿Y saben qué, hermanos? Mandé a hacer 20,000 volantes. Sanidad divina. Venga, Jesús les va a sanar. Y mandé a los hermanos jóvenes, a los cruceros, repartan al radio, a la televisión, sanidad divina. Dije, Señor, ahora es cuando pisamos la duda para siempre. Ahora es cuando le decimos al diablo, vete con todas tus mentiras y vete con todos tus engaños. Porque Cristo en la cruz del Calvario dio su vida para sanar toda enfermedad. Cristo es el autor de la vida. Él no vino para darnos muerte, sino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Alguien cree, hermanos? ¿Alguien cree? Diga conmigo, espíritu de duda, fuera. No, pero para acá, no me lo echen a mí. Por allá, otra vez, espíritu de duda, fuera. Afuera. Fuera. No más duda. Tenemos que creerle a Dios, un Dios vivo, un Dios real, un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que libera, un Dios que nunca ha perdido una batalla. Se llama Jesucristo. Jesucristo. Él es el Señor. ¿Sabes por qué no tienes lo que Dios quiere darte? Porque has sanidado a la duda en tu casa. Has sanidado a la duda en tu mente. Una ocasión, platicando con un avivador de Canadá, pastor, me dice, fíjate, Samuel, que Dios me habló y me dijo que tengo espíritu de pobreza. Así me lo dijo. Traigo un espíritu de pobreza. Y yo dije, tú de Canadá con espíritu de pobreza. Dije yo, pues en México, ¿cuál tendré yo? Inmediatamente me apliqué. Si tú que eres de Canadá, que tu moneda está un poquito más valiosa que la mía, dices que trae espíritu de pobreza, ¿cuál estaré yo si me estoy devaluando cada vez con estos gasolinazos? Dije, Señor, ¿será que tenemos un espíritu de pobreza que nos limita a avanzar, a crecer, a ir a donde tú nos mandas? Echar fuera la duda. Va a ser la 1:05 para la 1. Yo sé que ustedes salen a la 1 a comer. Voy a aterrizar esto. La última experiencia que Dios me llevó, hermanos, para vencer duda, para vencer la réplica, es decir, mi derecho de preguntarle a Dios. Porque te voy a enseñar algo. Nunca le reclames a Dios nada. No le preguntes. El esclavo no pregunta. El esclavo obedece. Si tú preguntas, te falta mucho para aprender a ser siervo. Porque el esclavo no tiene derecho de preguntar nada. Solamente obedecer a su Señor.
¿Y quién es su Señor? Pues el Espíritu. Y el Espíritu te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, ¿para qué le preguntas? Si Él te va a guiar a la verdad y a la justicia, ¿para qué replicas? ¿Por el derecho que tienes? Pues por el derecho de replicar has detenido tanto la respuesta de Dios. Tú la detienes. No es Dios, tú la detienes. Con tu actitud de réplica, con tu actitud de derecho. Pues ¿quién eres tú para altercar contra Dios? ¿Quién eres tú para altercar contra Dios? Tercero, no le estorbes, porque ayuda más el que no estorba. Ayuda más el que no estorba. Estaba predicando en una iglesia de Chiapas que no fui invitado, pero había un lapso de tiempo y alguien me dijo: pastor, tiene un lapso de tiempo, quiere predicar en otro lugar. Le digo: yo estoy aquí para lo que ustedes manden, ustedes son los jefes, yo soy el indio. Me dijo: bueno, hay una pastora que le está pidiendo si puede ir a dar escuela dominical. Le digo: pues aquí estoy, de quedarme en el cuarto, esperar el servicio de la tarde, voy. Le dije: Señor, dime qué es lo que tengo que hablar, dame una palabra. Yo no tenía preparado. A veces traigo algunas notas en mi carpeta para revisar y digo: pues ahí traigo una predicación, la puedo predicar, aquí no me la han escuchado. A veces se puede repetir, no lo hagan muy seguido, ni en el mismo lugar, porque lo dan a conocer por el mismo sermoncito. Hay que cambiarle, ¿no es cierto? Le dije: dame una palabra. Y ahí voy, hermanos, el Señor me dio una palabra. Y empecé a predicarles a los hermanos. Les hablé de Romanos capítulo 12, que Dios quiere renovar su mente, renovar su entendimiento, ensanchar su entendimiento, cambios en su mentalidad, para que entonces puedan recibir las bendiciones de Dios. Yo les decía: cambien, hermanos, tienen que cambiar. Y mi sermón era de eso: cambie. Y el Espíritu Santo me dijo: vas a ver que no te van a decir ni un amén como ahorita ustedes, ni un amén. Ni un amén, porque les estás golpeando la cabeza, les estás golpeando los pensamientos, estás golpeando argumentos, y los argumentos se hacen fortalezas. Hay gente que dice: no, hermano, somos tremendos. Yo también he estado sentado haciendo juicios como ustedes, y oyendo a un predicador en una conferencia, oyendo una predicación en un concilio. Yo puedo predicar mejor, yo puedo cantar mejor, yo toco más bonita. ¿Sí o no? No nos se tan callados porque me ponen de nervios. Hermanos, y empecé a predicar. Y hubo un momento que el Espíritu Santo me dijo: y les digo algo, hermanos, dejen de estorbarle a esta pobre pastora, porque era una pastora jovencita, que Dios la mandó allá. Y dejen de estorbarle. Porque no quiero verme en sus zapatos cuando Dios les llame por estar estorbando al Espíritu. Esta mujer trae un mensaje de Dios y ustedes están estorbando. Y seguí mi predicación. Y terminé, vinieron al altar y la pastora me dijo: le voy a llevar a comer con los hermanos que me acompañaron. Y en el camino me dijo: hermano, hace 3 semanas se fueron 40 gentes de la iglesia. Y esas 40 gentes siguen manipulando a algunos de los que están adentro. Y verá cómo me han estorbado en los planes de Dios. Dije: con razón el Espíritu dijo que no le estén estorbando. Hermanos, decía Pedro: ay de mí si yo estorbare al Espíritu. Ay de mí si yo estorbare al Espíritu. Diga conmigo: ay de mí si yo estorbare al Espíritu. Hermanos, ¿a quién estamos sirviendo? ¿Quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es? ¿El del piano? ¿Puedes venir el de la guitarra? Así nomás, suavecito. Hermana o hermano, el de la guitarra, por favor, vamos a terminar. El Señor me llamó hace poquito y me dijo: prepárate porque te vas a China a predicar. Así me dijo: prepárate porque te vas a China a predicar. Y yo me levanté una mañana así, desperté un domingo con un mensaje: te vas a China a predicar. Lo primero que le dije a mi esposa: Tabita, me voy a China. Ay, dijo: ¿a China? Pues está chino, ¿no? Está en chino. Voy a China a predicar. Y empecé: más bájale menos, mamá. Y empecé, y llegué el domingo, hermanos, a la iglesia, estaba el primer servicio, y les dije: hermanos, tengo una nueva, me voy a China a predicar. Gloria a Dios. ¿Creen que alguien dijo amén? Nadie. Dije: hermano, no se preocupe si no les voy a pedir ofrenda. Voy a ir a China. Dios me está llamando para ir a China.
Dijeron, el pastor se está siempre loco. ¿Quién sabe qué se tomaría anoche? Pero está loco el pastor. A China, hermanos, empecé a incubar la visión de ir a China. Yo voy a ir a China. Y el Señor empezó a hablarme. Una ocasión, en mi celular, un diácono me habló y me dijo, pastor, ¿qué pasó, Rubén? Me mandó usted 2 mensajes anoche y están en chino. Me dijo, no los entiendo. Le dije, ¿estás loco, Rubén? Sí. Y fui a la bandeja de mi celular de mensajes que yo saqué y efectivamente tenía 2 mensajes que yo había mandado en chino. Dije, ¿a qué horas? ¿Cómo? Me estoy volviendo loco. Yo hice 2 mensajes en chino. Afortunadamente tengo en la iglesia un chinito que se convirtió. Lo trajeron de 14 años. Se enamoró de una mexicana. La mexicana, el Señor la salvó, lo llevó al templo. El Señor lo salvó y él terminó con la mexicana. Se enamoró de Cristo. Dije, gloria a Dios. Y se enamoró de Cristo. Dejó a la pobre muchacha allí vestida, alborotada. Bueno, no vestida, un poco alborotada. Pero la dejó, amó a Jesucristo, empezó a estudiar en la escuela bíblica, lo preparamos. Para ese entonces yo tenía programa de televisión 3 horas, una vez por semana, y le dije, pero le decimos Miguelito, para que mejor lo conozca todo el mundo, le decimos Miguelito, pero se llama Sunguachea. Dijo, Miguelito, vamos a la televisión, vas a predicarle. Hay 3,000 chinos cantoneses en mi ciudad. Hay que predicarles, hay que ganarlos a Cristo. Hay que ganarlos para Cristo. Y empezamos a predicar, a predicar, a predicar. Un año Miguelito les bajaba música en chino, les cantábamos y les predicaba. ¿Sabes cuántos nos hablaron en un año? Una persona, un solo chino. Yo dije, definitivamente hay que orar a Dios para que Dios les abra los ojos a estos chinos. ¿Sí o no, hermanos? Que Dios les abra los ojos. Sigue, Miguelito. Sigue, sigue, sigue. Tengo un amor por los chinos, hermanos. Dios me dio un amor por los chinos. Me habló otra vez en el espíritu una madrugada y me dijo, Samuel, Faisán. ¿Faisán? Sí. Lo anoté y en la mañana busqué Faisán. Me metí en Google y me llevó a una ruta del Faisán. Y fui a dar precisamente a China en la ruta del Faisán. Y llegué a una provincia del centro de China, Xunhuai. Y cuando abrí esa provincia, lo primero que encontré que decía 1.200.000 niños huérfanos de los chinos, abandonados en este estado, en esta provincia. Dije, Faisán era una palabra que me conducía a una visión de ver la orfandad de los chinos, los niños. Dios me estaba llamando allá. Mi padre fundó una casa hogar para niños huérfanos, casi 50 años, mi hermana la administra. Sabemos la estructura de educar a niños huérfanos. Ahora la directora de escuelas dominicales de mi iglesia, con más de 140 niños, es una niña jovencita que terminó la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, tiene posgrados y es la directora de la escuela dominical. Y era una niña huérfana. Gente que canta en la alabanza, son niños que han crecido, se casaron, pero vienen de una orfandad. Pero Dios los ha recogido. Si mi padre y mi madre me abandonan, Jehová con todo me recogerá. Él te levanta, Él te levanta, Él te levanta. Y Dios me dio esa visión, hermanos. Y yo decía, voy a ir a China, y voy a ir a China, voy a ir a China. Y eso crecí, eso crecí, eso crecía. Un día llegaron 2 personas, un hombre y una mujer, a mi oficina. Me pidieron una cita. Ya los recibí y me dijeron, somos pastores y vamos a levantar una iglesia en esta ciudad, y un amigo suyo de Canadá nos ha enviado para que usted nos bendiga, para que usted nos unja. Y dije yo, pues está bien, oro, los unjo. Y ya platicamos, oré por ellos, los ungí. Les dije, el viernes los invito a mi programa de televisión, los voy a presentar a la ciudad.
Y les dije, ya les expliqué, y les hablé que tenía medio tiempo, 30 minutos para hablarle a los chinos. Me dijo, ¿ustedes predican a los chinos? Sí. Es que nosotros hemos hecho 2 viajes a China. No me diga, a ver, explíqueme. Y todo lo que hablaban de China a mí me interesaba. Me senté con ellos, me hablaron de sus viajes. Wow, digo, qué interesante. Le dije, yo voy a ir a China. ¿Usted va a ir a China? Sí, ¿cuándo? ¿Muy pronto? Muy pronto, estoy agendando para ir a China. Pues podemos ir con usted. ¿Vamos? Le dije, vamos. Y yo ya le dije, ya me dijeron, mire, ¿sabe por qué hemos ido a China nosotros? Porque mi esposo es capitán de Aeroméxico y él vuela de Tijuana, un vuelo directo a Shanghái, 16 horas. Dije, ¿qué? ¿Un capitán de Aeroméxico en mi oficina? ¿Saben qué se me ocurrió? Él trae mis boletos. Él debe traer mis boletos. Hermanos, hay que adelantarse uno siempre. Hay que tener visión, hay que hablar. Todo lo que tú declares, Dios te lo va a dar. ¿Qué hacía un capitán de Aeroméxico en mi oficina? Díganme, ¿a qué vino? ¿Usted cree que nomás vino para que yo le echara aceite en la cabeza? No, me tenía que dar los boletos. Entonces, hermanos, ya cuando me dijeron, se vengan para orar por ustedes, dije, Señor, dame la mejor oración recibida en el Espíritu para orar por esta gente. Que se convenzan y que me den los boletos. Yo no se los dije, yo lo pensaba. Y oré por ellos, hermanos. Y no se cayeron para atrás. Hay veces que yo oro y la gente se cae para atrás. A veces pongo gente que los cache para que no se vayan a dar su buen porrazo. Pero esta gente, hermanos, oré por ellos y se cayeron para de frente y cayeron hincados. Y cuando terminé de orar, se levantaron diciéndome, nunca habíamos caído para adelante. ¿De verdad? Les dije, no, nunca. ¿Nos puede decir qué significa caer para adelante? Y dije yo, pues no sé ni qué significa caer para atrás, menos para adelante. Porque eso no dice nada en la Biblia. Pero dije, Señor, sácame de esta, por favor, sácame de esta. Inventa algo, Espíritu, por favor. Le dije, ya sé, caer para adelante y caer de rodillas es un llamamiento a la oración. Dios nos está llamando a orar. Y lloraban. Dije, ¿será verdad? Lloraban. Le dijo ella al capitán, es cierto, tú sabes que hace tiempo Dios nos está hablando para ser intercesores. Nos está confirmando el Espíritu. Dije, qué oportuno eres tú, Señor. Cuántas veces me has sacado de cuánta cosa. Bueno, ya oré por ellos, se levantaron, se fueron, salieron de mi oficina. Dije entre mí, mis boletos. Mis boletos. Yo lo que quería eran mis boletos para irme a China. Y mi oficina tiene una puerta así de cristal, un vidrio. Yo estaba viendo de aquel lado las otras oficinas que tengo, que ya estaban parados y quién sabe qué decían entre sí. Y luego se regresaron. Dije, mis boletos no se van a ir sin darme mis boletos. Efectivamente regresaron y dijeron, pastor, tenemos 2 boletos para usted, uno para su esposo y otro para usted. Se va a China. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Yo ya no podía preguntarle a Dios. Yo ya no podía replicarle a Dios. No podía replicar, es tu voluntad que vaya, cállate la boca y vete. Te estoy mandando los boletos. ¿Sabes cuánto costaban los boletos entonces? 22,000 pesos. Me estaban dando casi 50,000 pesos en boletos para ir y de vuelta. Dije, Señor, qué bueno eres. Agendé, hermanos, hablé con el chinito ese Miguelito que tengo ahí y dije, vámonos, Miguelito, nos vamos a China. Dios me dijo que vaya a China a predicar. ¿Y dónde? A la iglesia subterránea. ¿Y dónde está? No sé, él me dijo que vaya. ¿Pero dónde va a ir? No sé, él me dijo que vaya. ¿Te puedes mover a un lugar donde no tienes rumbo? ¿Puedes ir a un lugar donde no tienes una dirección? ¿Puedes ir a un lugar a buscar una iglesia sin tener una guía, un mapa, un GPS? No sé qué. ¿Puedes moverte así? Pues déjame decirte que el Espíritu que les está hablando en este día los va a mover a lugares donde nunca han visitado, donde nunca han hecho. Van a hacer cosas que nunca han vivido. El Espíritu de Dios les va a hablar en estos días, porque ustedes han dicho, Señor, háblanos, sácame de esta rutina, háblame. El Espíritu todavía habla. Aleluya. Él habla.
el guía, hermanos. Me dijo Miguel, se va a ir sin ninguna dirección. Le hablé a Moy Durán, Benjamín, ¿me dijiste su nombre? Somos amigos. Le dije, Moy, voy a China. ¿Estás loco? Me dijo. Pues sí, estoy loco, Moy. Dios me manda. ¿Y a dónde vas? A la iglesia subterránea. Nadie ha entrado ahí, Samuel. Está cerrado el mundo de la iglesia de los chinos con la iglesia extranjera de afuera. Ellos son perseguidos. Moy, Dios me manda. Pues sí te creo que Dios me manda, pero yo no te puedo ayudar, me dijo. Le dije, está bien. Ven como quiera para que me bendigas. Y fue Moy, y él me bendijo. Ese video lo puedes encontrar en YouTube. Cuando me estaba bendiciendo para irme a China. Me contó el chinito, me fui. Me subí al avión, hermanos. Puse a la iglesia a orar por mí. 16 horas me monté. Crucé todo el Pacífico. Tijuana directo a Shanghái. Una ciudad de 22 millones de habitantes. Y llegué. Le dije, ¿me puedes decir dónde está la iglesia? ¿Me puedes decir dónde está la iglesia donde voy a predicar? ¿Me puedes decir dónde está los enfermos que me dijiste que voy a sanar en tu nombre? ¿Me puedes decir? Un día caminamos 10 o 12 horas, el chino y yo. Vamos caminando, Miguel, no vamos a agarrar taxi, vamos a caminar. Saca tu Biblia, la tienes que tener aquí. Vamos a orar en los restaurantes, vamos a poner la Biblia. Alguien tiene que identificarnos. Algo va a pasar, Dios nos mandó. Todo ese día terminamos cansados y regresamos al hotel. Yo lloraba. Miguel solamente esperaba mis indicaciones. Yo le dije, Señor, ¿me puedes decir dónde está la iglesia subterránea? En esta ciudad de 22 millones de habitantes. ¿Me puedes decir? Dormimos otro día. Nos levantamos. El teléfono no sonó en el cuarto. Era un guía que habíamos contratado. El guía, una persona que hablaba perfecto español, nos estaba diciendo que no nos podía hacer el paseo del domingo en el día que habíamos planeado, sino lo recorría para sábado. Que si estábamos interesados, lo podía hacer, si no cancelábamos el servicio. Miguel me dijo, aquí está el guía, no nos va a poder hacer el viaje el domingo, no lo va a hacer el sábado. ¿Qué le digo? Digo, espérame. Espíritu Santo, dime qué tengo que hacer. Espíritu Santo, tú me hablaste. Tú me dijiste, ve a China, ve a predicar. Le dije, está bien, Miguel, dile que está bien, que el sábado vamos a hacer el viaje. Entonces Miguel le dijo, está bien. Me dijo, ¿quiénes son ustedes? Dijo el guía. ¿A qué han venido? Y dice Miguel que dijo, mire, te voy a decir la verdad. Cuando yo te contraté, yo no te dije esto. La persona que es mi amigo, o sea, refiriéndose a mí, no es mi amigo, es más que un amigo, es mi pastor. Y venimos porque le está buscando una iglesia, la iglesia subterránea para predicar. Dios lo mandó, le regaló boletos, le abrió puertas y hemos venido en la dirección de Dios. Lo único que no sabemos cómo llegar a la iglesia. Y el guía le dijo, ven, hazte para acá, porque hay cámaras allá en los lobbies de los hoteles, todo está muy supervisado. Buscaron un punto ciego y le dijo, ven acá. Le dijo, así que tu amigo es pastor. Sí. ¿Ustedes son cristianos? Sí. Dijo, pues mira, te digo algo, yo soy cristiano, soy nacido de nuevo y asisto a la iglesia subterránea, a la iglesia que tu pastor está buscando. Él cogió el teléfono y dijo, pastor, tienes que bajar. Yo estaba en el cuarto en el 16 piso. Tienes que bajar, ¿qué pasó? Nos descubrieron, no te puedo decir, tienes que bajar. Dame una pista, tienes que bajar, pastor. Y bajé y los encontré llorando. Le dije, ¿qué pasa? Nos descubrieron, nos van a echar. Me dijo, es cristiano, pastor, es nacido de nuevo, asiste a la iglesia subterránea. Y me dijo, ese hombre me dijo, esta noche, pastor, usted va a estar en la iglesia subterránea. Hermanos, ¿ustedes creen que fue casualidad que yo contraté un guía entre miles de guías, un cristiano que asiste a la iglesia subterránea? ¿Ustedes creen eso? Era Dios. El sábado en la noche estábamos en la iglesia subterránea, hermanos. Entramos,
Era un grupo como de 30 personas. Cantaban, adoraban en el Espíritu, leían la Biblia a través de un medio, porque las Biblias son escasas allá en China. Cantaban, hablaban lenguas, tuvieron Santa Cena. Yo decía, Señor, tú me dijiste que iba a llegar a la iglesia subterránea, aquí estoy. Pero me dijiste que iba a predicar y que iba a orar por enfermos y se iban a sanar. Terminó el servicio. Nadie nos saludó. Ni siquiera voltearon a vernos. Pues yo por lo menos nunca vi que me voltearon a ver, aunque yo sé que miran de reojo. Y terminamos el culto y nos dice el guía, les han invitado el pastor a bajar al piso 6 a una comida. ¿Quieren comer con nosotros? Vamos a comer. Bajamos a comer, nos entrevistaron, allí nos hicieron investigaciones. ¿Quiénes éramos? Les explicamos todo. Y ya cuando terminábamos, una mujer que había dirigido la alabanza, el Espíritu me dijo, deténla, ora por ella. Le dije, Miguel, por favor, dile a esa mujer. Yo interrumpí, dile a esa mujer que se me permite orar por ella. Y le dijo, Miguel, dijo, sí. Y empecé a orar, le dije, Miguel, traduce esta oración. Fiel, tal como estoy orando. Y empecé a orar por esa mujer y Dios me dio toda su vida. Yo oré su vida. Y cuando terminé de orar, abrí mis ojos, había 7 personas haciendo fila para que orara por ellos. La segunda persona, me dijo el Señor, entrega tu dinero a esta mujer. Pero también el de Miguel. Miguel, dame tu dinero. Saca todo lo que traes en la cartera. Agarra el mío, júntalos, dáselos a esta mujer. El Señor dice que tienen 3 meses sin trabajo. El hombre en depresión, buscando morirse. Y ustedes en una pobreza inaudita. Dios les manda este dinero. Y la mujer lloraba y todos ya lloraban porque el Espíritu Santo estaba revelando todas las cosas. Y así empezamos a orar. No prediqué en la iglesia, pero allí ministré. Nadie dijo que era el pastor Samuel Acosta, pero el Espíritu me había dicho, vas a ir a la iglesia subterránea y vas a predicar. Nos fuimos al hotel y yo estaba feliz porque había encontrado a Dios a través de la iglesia subterránea. Porque Dios todavía habla, hermanos, todavía guía. Pero la iglesia no se quiere mover así. Es más fácil moverse cuando alguien te espera. Es más fácil moverse cuando tienes una dirección. Es más fácil moverse cuando tienes un plano. Pero moverse viendo al invisible, viendo al invisible, esa es otra cosa, hermanos. Eso no es iglesia, no es religión. Esa es otra cosa, es vivir en el Espíritu. Es vivir en lo sobrenatural. Dios los está llamando a vivir sobre lo natural. No hagan cosas que ustedes tienen para hacer. Porque si ustedes hacen cosas que tienen el dinero, la facultad de hacerlo, no tienen ninguna gloria, porque ustedes lo hicieron en sus fuerzas. Hagan lo que Dios dice que ustedes no pueden hacer. Y lo que no pueden hacer, Dios se glorificará. Nos fuimos a dormir y en la noche sonó el teléfono, era sábado. Y oímos la voz del pastor que dijo, Miguel, dile al pastor que mañana domingo queremos que predique en el servicio dominical. Dios es fiel, hermanos. El domingo fuimos de nuevo a la iglesia subterránea, prediqué, me tradujo Miguel mi sermón. Oramos por enfermos. El primer enfermo que sanó fue un sordo. Yo me acuerdo que decía, hay un sordo aquí, por favor pase. Pero ¿cómo va a pasar si está sordo? Fíjense lo curioso. Hay un sordo aquí, que pase. Pues ¿cómo va a pasar si está sordo? Hasta que una mujer dijo, es a ti. Se levantó y le dijo, te están hablando, sordo. Tú eres. Él dice que hay un sordo, eres tú. Yo sé que estás sordo. Ve. Y oramos por él, hermano. El Señor le regresó la audición. Milagros. Porque Dios me dijo, la representación en ese viaje van a ser milagros y maravillas a través de ellos. Porque creo en un Dios de milagros. Terminamos allí, hermanos, y nos fuimos a Beijing, la capital. Aquí termino. Nos fuimos a Beijing, la capital. Agarramos un tren ligero, llegamos allá.
El pastor de Shanghái nos recomendó con la iglesia de Beijing, una iglesia más grande. Está doblada esa iglesia, como 40, 50 hermanos. Es una de las iglesias más grandes que puede haber, pero están escondidas. No puede haber iglesias grandes, porque entonces los descubren. Y llegamos, y dijo: allá usted va a predicar también. Le va a esperar una pastora. Y efectivamente llegamos, nos trasladaron a la iglesia, y llegamos, era una iglesia un poco más grande. Y le contesto al pastor, unos días de estos que estábamos comiendo, le dije: pastor, cuando llegué a esa iglesia, subimos y entramos, había mesas con mucha comida, con mucha fruta, y estaban los hermanos reunidos. Yo le dije a Miguel: Miguel, investiga de qué se trata. Yo dije: debe haber un convivio, debe haber algo, están celebrando algo, porque ahí había comida, mucha fruta, pero todo servido, nada estaba tocado, todo servido. Y ya le explicó Miguel a la pastora, y la pastora le dijo: todo esto que ustedes ven, todo esto, esta comida, esta fruta, todo esto, la iglesia lo ha traído para ustedes, porque el pastor de Shanghái dice que son enviados de Dios y que traen un mensaje para nosotros. Dije: no es cierto. Jamás en México me han reconocido como un enviado de Dios. En el extranjero me estaban diciendo, como a Pedro: tienes un mensaje de Dios para mí. Hermanos, yo ya me cansé de entretener a la iglesia. Ya me cansé de estar masticando un sermón. La iglesia no quiere más entretenimiento. Quiere a un predicador que diga: traigo un mensaje de Dios para ustedes. Un mensaje que Dios me dio en el altar. Un mensaje. Esta noche Él habló conmigo. Esta mañana Él habló conmigo. Estuvo conmigo y en el cuarto de hotel. Dios está hablando, hermanos. Dios los quiere llevar a un nivel sobrenatural. Tú tienes que decirle: Dios, háblame. Si hablaste con este hombre, ¿por qué no hablas conmigo? Anda, inténtalo, habla con él. Si es tu padre, tienes que conocer su voz. Ya no fracases, ya no camines a la aventura. Él te quiere guiar a toda verdad, a toda justicia. Pero el Espíritu le dijo a Pedro: no dudes. ¿Qué más? No repliques y no estorbes. Otra vez: no dudes, no repliques y no estorbes. Ponte de pie. Quiere